Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. Y continuando con las clases sobre integrales, estaremos analizando en la clase de hoy lo que se llama integrales por sustitución. Para una mejor comprensión, me gustaría que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo plasmados aquí en la pizarra. Bueno, aquí tenemos nuestro tema del día, que se trata acerca de integrales por sustitución. Y de hecho que la técnica o la estrategia para poder resolver este tipo de integrales es sustituir la variable original, es decir, realizar un cambio de variable hasta lograr llegar a integrales que sean inmediatas y posteriormente volver a cambiar a la variable original. Entonces aquí dice resuelve las siguientes integrales. Nuestro primer ejemplo dice integral de seno al cuadrado de x coseno de x diferencial x. Entonces aquí lo primero que debemos hacer, como ustedes pueden observar, ya no se trata de integrales inmediatas. De hecho que ya no aparece en el formulario, en la lista de las integrales inmediatas. Entonces cuando no se pueden resolver las integrales por integración inmediata o tal vez por descomposición, entonces hay que acudir a otro tipo de técnicas, en este caso la de sustitución. Lo que vamos a hacer es cambiar la variable x, que es la variable original, por la variable u. Y siempre les recomiendo cambiar la variable u por la expresión que aparentemente es más compleja o que tenga ciertos exponentes. Porque de hecho nosotros tenemos aquí una integral que dice seno al cuadrado de x, es un producto, este es mi primer factor, por coseno de x diferencial x. Entonces aquí yo tengo en realidad dos factores. Entonces entre ambos factores yo tengo que tratar de escoger generalmente la expresión un poco más compleja hasta poder llegar a la más sencilla. Entonces voy a hacer un cálculo auxiliar. Como seno tiene exponente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a llamar u a ese factor, seno de x, sin su exponente. Solamente le voy a llamar a seno de x u. Segundo paso. ¿Cuál es mi segundo paso? Es derivar cada uno de los miembros de mi igualdad, lo que está antes y lo que está después de mi igualdad. Entonces, antes de la igualdad tenemos u, lo que significa que podemos tener u, podemos tener x, podemos tener y, podemos tener a. Se trata simplemente de nombrar a nuestras variables. Entonces, si u en lugar de u fuese x, la derivada de x es 1, porque recuerden que aquí lo que se hace es derivar. Vamos a derivar. Después vamos a integrar. Entonces, la derivada de u viene a ser 1. Lo mismo que la derivada de x, que es 1. Entonces, derivé esta variable que es u. ¿Y qué fue lo que derivé? Derivé en función de la variable u antes de la igualdad. Por eso voy a indicar aquí de u. O sea, lo que derivé fue lo que estaba en función de mi variable u. Ahora derivo del otro lado. Tengo del otro lado seno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Una vez que hallé la derivada, también indico en función de qué variable estuve derivando. En función de qué variable estuve derivando en función de x. Entonces, esto que yo obtuve aquí al derivar debe coincidir con la expresión que sobre en mi integral. Por ejemplo, de hecho que yo llamé u a seno de x. ¿Qué fue lo que sobró? Sobró coseno de x diferencial x. Y eso mismo obtuve aquí después de la igualdad. Siempre tienen que ser idénticas las expresiones que quedan al derivar. Si no sale igual, entonces podemos procurar nombrar de otra manera. Entonces podemos colocar, por ejemplo, u coseno de x.
Derivamos y tendría que quedar seno al cuadrado de x diferencial x, o sea, lo sobrante. Por eso es que generalmente hay que optar por la expresión más compleja para llamarle u, ya que luego nos quedaría la expresión más sencilla al derivar. Entonces tengan cuidado porque no todas las integrales se pueden resolver por sustitución. Y de hecho que nos damos cuenta que pertenece a una integral por sustitución cuando efectivamente coincide lo restante al derivar en mi expresión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reorganizar mi integral. Entonces voy a colocar integral de, en lugar de seno de x, voy a poner u. Yo le llamé u a seno de x, sin su exponente. Entonces aquí voy a colocar su exponente, que en este caso es 2, así mismo como aparece en la expresión. O sea, yo no estoy alterando mi expresión original. Y coseno de x diferencial x, ¿a qué era igual? A diferencial u. Entonces este 1 que está aquí incluso lo puedo borrar. Ustedes saben que es innecesario colocar el 1 de coeficiente para no complicarme mucho. Y entonces aquí queda diferencial u. Y de hecho esto siempre tiene que ocurrir en una integral. Si yo estoy teniendo una expresión con u, entonces mi diferencial también debe quedar en función de esa variable, en función de u. Si yo tengo aquí u como expresión y luego diferencial x, no voy a poder integrar porque se trata de variables distintas. Entonces esto se convirtió en una integral inmediata. Porque de hecho que tenemos las integrales para expresiones que sean x a la n, ¿verdad? Una variable con exponente. En este caso simplemente se cambió la variable. En lugar de x es u. Entonces ahí empiezo a integrar. Entonces, ¿cuál era la fórmula inmediata que le correspondía a x a la n? En este caso ya u a la n. Sería u a la n más 1 dividido n más 1. Queda dividido por ese mismo exponente. Y finalmente agregamos siempre más c, que es mi constante porque estamos en la sección de integrales indefinidas. Entonces, resolviendo este exponente que yo tengo aquí, quedaría u a la n. ¿Cuánto es mi n? En este caso 2. Le sumo 1, quedaría 3. Entonces, quedaría u al cubo sobre 3 finalmente al resolver esta expresión, más la constante. Y finalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que ya haya obtenido mi integral, aquí ya integré, fíjense que en el momento que yo aplico también la fórmula de la integral, ya desaparece el símbolo de integral con su diferencial evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después? Voy a volver a convertir esta variable a su variable original. O sea, inicialmente yo le llamé u a seno de x. Entonces, en este caso, en lugar de u, voy a colocar seno de x, pero me dice aquí al cubo. Tengan cuidado de elevar al cubo la función, no la variable x. No es seno de x al cubo. Tiene que quedar seno al cubo de x porque estamos llamando a la función seno de x. Y dividido 3, que es lo que resta aquí de mi expresión, más la constante, por supuesto porque estamos en integrales indefinidas. Y esto ya vendría a ser mi resultado final. La integral de seno al cuadrado x, coseno x, diferencial x, viene a ser esta expresión que yo tengo aquí. De esa forma, entonces, ya pudimos resolver el ejemplo número 1. Aquí tenemos un segundo ejemplo para compartir. Entonces, vamos a estar resolviendo de la misma forma. Solamente que aquí tengan en cuenta que aparece una expresión radical. Cuando aparece una expresión radical hay que convertir primero a exponente fraccionario. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría integral de x al cuadrado sobre todo lo que está dentro de mi raíz es 2 más x al cubo. Y voy a poner entre paréntesis porque toda la expresión estaba dentro de la raíz. La suma estaba dentro de la raíz. Aparte
aparte de eso ya no tenía ningún exponente dentro de mi raíz. Entonces voy a colocar un exponente en forma de fracción. Como aquí no hay ningún exponente aparte del 3, eso indica que tengo un exponente 1. Ese 1 va en el numerador y el índice de la raíz va en el denominador, o sea, abajo. Como es una raíz cuadrada, entonces tiene índice 2, por lo tanto quedaría un medio de exponente fraccionario. Entonces la integral de x cuadrado sobre 2 más x al cubo a la 1 medio es lo que representaría la expresión original que tengo aquí. Por supuesto, después diferencial x. Aquí ya tengo mi integral. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Un pequeño cálculo auxiliar nuevamente. Y voy a tratar siempre de convertir la variable original a otra variable. En este caso voy a sustituir por u. Entonces siempre traten de sustituir la expresión un poquito más compleja. ¿Cuál es mi expresión que yo tengo aquí? X al cuadrado sobre 2 más x al cubo a la 1 medio. ¿Cuál es mi expresión más compleja? 2 más x al cubo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un cálculo auxiliar. Voy a llamar u a 2 más x al cubo. Entonces, yo llamé u a 2 más x al cubo, sin tener en cuenta el exponente, así como hice el ejemplo número 1. ¿Qué es lo sobrante después? X cuadrado diferencial x. Entonces, al derivar esta expresión, yo tengo que llegar exactamente a la expresión que sobra. Eso, mucho ojo. Siempre debe coincidir en las integrales por sustitución. Si no coincide, algo estoy haciendo mal o evidentemente no corresponde a una integral por sustitución. ¿Qué voy a hacer después? Voy a derivar tanto lo que está antes de la igualdad como después de la igualdad. La derivada de u ya sabemos que es 1. Luego, ¿qué fue lo que derivé? Derivé en función de u, por eso voy a indicar como diferencial u. Y del otro lado empiezo a derivar también mi expresión. Como acá tengo una suma, voy a estar derivando por partes. La derivada de una constante, que en este caso es 2, la derivada de 2 es 0. La derivada de toda constante es 0. Y entonces derivo la siguiente expresión, ya que la derivada de 2 es 0. La derivada de x al cubo, ¿cómo quedaría? Este exponente baja como coeficiente, luego la misma variable y al exponente le resto una unidad, un exponente. Entonces 3 menos 1 quedaría 2. ¿Y qué fue lo que yo derivé aquí? Derivé en función de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tenía que llegar a x cuadrado diferencial x. Pero de este lado me queda x cuadrado diferencial x con un coeficiente que es el coeficiente 3. Entonces, en ese caso, como el 3 aquí está molestando, voy a pasar al otro lado a hacer la operación opuesta. Está multiplicando, va a pasar a dividir, quedaría 1 sobre 3 diferencial u antes de la igualdad y después de la igualdad x cuadrado diferencial x. Entonces, en este caso ya coincide con mi expresión restante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir armando mi integral. Aquí, ¿qué quedaría? Integral de, voy a empezar de la u, que en este caso está abajo, o puedo de hecho iniciar también de x cuadrado diferencial x. Pero lo que voy a hacer es iniciar por u. Como la u está en el denominador, voy a colocar un 1 arriba para poder expresar esto que está aquí, porque mi u estaba abajo. Entonces eso significa que puedo tomar como un coeficiente 1 para expresar mejor. Entonces aquí quedaría u a la 1 medio en este caso. Y luego voy a reemplazar esto que está aquí. Es una división, pero yo puedo colocarlo como un producto porque la división de hecho se convierte en multiplicación. Todo esto que está aquí, ¿a qué es equivalente? Fíjense, a 1/3 diferencial u, porque estoy reemplazando por partes. Entonces, este coeficiente que está aquí es una constante. Por la propiedad de la integral puede pasar
enfrente de mi integral a multiplicar y quedaría 1/3 integral de, esto ya pasé enfrente. Ahora, esta partecita de aquí, también ya lo habíamos visto en clases anteriores, cuando el denominador, cuando la variable está en el denominador y quiero hacer una conversión, es decir, el que está abajo, quiero colocarlo arriba, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a traer esa variable con su exponente, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiarle de signo al exponente, entonces en lugar de 1/2 sería menos 1/2. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto ya lo expresé, esto ya pasó como coeficiente y finalmente lo que queda es diferencial U. Voy a borrar este cálculo auxiliar que hice aquí para que puedan visualizar mejor el desarrollo del ejercicio. Bueno, como tenemos hasta allí, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Vamos a integrar. Aquí ya tengo mi 1/3, todos los coeficientes bajan siempre igual en nuestra integral y aquí ya me queda una integral inmediata. Cuando yo tengo x a la n, en este caso tengo u a la n, tengo que tener en cuenta que su exponente es u. Entonces aplico la misma fórmula que había hecho en el ejemplo número 1. Quedaría aquí como ya resultado de mi integral u a la n menos 1, a la n más 1 sobre n más 1, finalmente más c, más la constante siempre. Entonces quedaría 1/3 por u a la menos 1/2 más 1. Siempre le sumamos 1 al exponente, entonces quedaría 1/2 menos 1/2 más 1 sobre 1/2. O sea, fíjense que aquí el exponente baja otra vez como denominador. Entonces puedo colocar incluso mejor aquí de esta forma. Fíjense, vamos a arreglar un poquito aquí el coeficiente. Aquí esto que tenemos en compañía de la u. Y por supuesto aquí le agrego más c. Si yo tengo lo siguiente, aquí estoy teniendo 1/3 dividido 1/2. Se llama fracción compleja. ¿Cómo se resuelve? Extremo con extremo, medio con medio. Quedaría 2 por 1 arriba y 3 por 1 abajo. 2 por 1, 2, 3 por 1, 3. Entonces aquí me quedaría en este caso, para resultado ya de mi integral, 2 sobre 3. Este coeficiente ya lo arreglé. En lugar de u ya puedo ir reemplazando por su equivalente. Yo había llamado u inicialmente a 2 más x al cubo, entonces queda 2 más x al cubo nuevamente y elevado a la 1/2 como resultado final, y por supuesto más c, que viene a ser la constante. Entonces de esa forma también ya pude llegar a mi integral final. Entonces vuelvo a repetir, aquí resolví la fracción compleja que tenía expresado, 1/3 sobre 1/2, resolviendo queda 2/3 de coeficiente. Esta u volví a convertir, aquí ya lo borré en realidad, pero había llamado u inicialmente a 2 más x al cubo. Comprenderán que por falta de espacio llegué a borrar lo que hice anteriormente, y por supuesto el exponente permanece intacto. Y luego más la constante, porque estamos en integrales indefinidas. De esta forma entonces estamos terminando los ejemplos que teníamos en la pizarra. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para el desarrollo de sus actividades. Mucha fuerza, queridos estudiantes, y nos estaremos viendo en una próxima edición.